Muchas gracias, Jorge Arévalo, por invitarme para compartir con ustedes algunas reflexiones de estas temáticas tan amplias. Yo en algún momento te decía que pues sí son varios temas los que hemos de abordar y por tanto pues seremos breves, ¿tá? No se puede de otra manera, selectivos, pero vamos a procurar que nos sea de provecho. Comienzo dándole el lugar precisamente a la palabra de Dios, recordando que Dei Verbum, la Constitución sobre la palabra de Dios, y después Verbum Domini también, que es la exhortación apostólica sinodal que se publicó en el 2010, siempre animados por la palabra de Dios, sustentados por ella. Así en Dei Verbum comienzan con la alusión a Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 2, que ahora les leo. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, porque la vida se manifestó, la hemos visto y somos testigos, les anunciamos esa vida eterna que existía junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído también se lo anunciamos a ustedes para que vivan en comunión con nosotros. Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea plena. Los padres sinodales se ponen a la escucha de la palabra de Dios y se consideran también testigos de esa palabra. Y recuerdan que el comunicar esta palabra a las demás personas también suscita la alegría del que proclama y la alegría de quien la escucha. El mismo documento, Constitución Dei Verbum, termina con el texto de 1 Pedro, capítulo 1, y la Verbum Domini comienza animados por ese texto. Dice 1 Pedro 1, 22 y siguientes, ya que por la obediencia a la verdad han purificado sus vidas para un afecto fraterno y sincero, ámense intensamente unos a otros, de todo corazón, pues han renacido no de un germen corruptible, sino de uno incorruptible gracias a la palabra viva y permanente de Dios. Porque todo hombre es como hierba y toda su gloria como flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que les fue anunciada como buena noticia. De manera que lo que somos y realizamos en nuestra vida y también en nuestra vida como iglesia está sustentado no en nuestro ser corruptibles, sino en la incorruptibilidad de la palabra viva y eficaz de la palabra de Dios que permanece. Y esa es la buena nueva que anunciamos. Me apoyo de algún material que he preparado y vamos a ir comentando. Ya decíamos, el tema es la palabra de Dios en la vida de la iglesia y derivado de esto vamos también a abordar un poco la animación bíblica de la pastoral y la dimensión bíblica de la catequesis. Estos últimos temas, sobre todo, se nos han propuesto porque en la Verbum Domini, en los números 73, se nos habla de la dimensión bíblica de la pastoral y en el número 74 de la dimensión bíblica de la catequesis. Entonces estamos en este contexto de seguir reavivando nuestro conocimiento y nuestra vida de los documentos conciliares, particularmente las constituciones, pero también en las reflexiones que nos han invitado a participar, estamos leyendo esta exhortación de la Verbum Domini. Recordemos
El Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, en el proemio comienza, y lo leo de aquí del libro que tengo a la mano, dice: la palabra de Dios la escucha con devoción y la proclama con valentía el Santo Concilio, obedeciendo aquellas palabras de Juan, y se cita 1 Juan 1, 2 al 3. Es decir, los padres conciliares están a la escucha, a la obediencia, y quieren testimoniar la palabra. La palabra está por encima de cualquier persona, instancia o institución, e incluso de la iglesia. Entonces, hace notar que la palabra no es solo una doctrina, sino una persona que hay que acoger, ofrecer al mundo como el don más sublime. Lo que nosotros ofrecemos a la humanidad es la palabra de Dios para que el ser humano viva y viva en plenitud. En el capítulo 6, que es el último de esta constitución de la Dei Verbum, se titula La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Esto está indicando que los padres conciliares han ido comprendiendo que la palabra de Dios no está en la iglesia simplemente como un apéndice. Que se diga en la vida de la iglesia significa que debe estar en todo el ser y quehacer de su misión. Ya se iba delineando el camino del paradigma que ha significado pasar de una pastoral bíblica a una animación bíblica de la pastoral. Atentos particularmente al capítulo 6 de la Dei Verbum, podemos destacar, en orden a la animación bíblica de la pastoral, algunos enunciados. Destaquemos que hay una relación estrecha entre la Sagrada Escritura y Eucaristía. Así en Dei Verbum 21 leemos: la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor. Se comienza con una imagen, palabra y pan, de gran fuerza y profundidad, frecuente en la tradición latina desde Jerónimo y Agustín hasta el seguimiento de Cristo. La Iglesia recibe el pan de vida en la mesa de la palabra y del cuerpo de Cristo. Por eso venera la Sagrada Escritura como lo hace con el cuerpo de Cristo. Ya en la reflexión anterior se ponía de relieve esta relación entre Sagrada Escritura y Eucaristía particularmente, y la vida sacramental de la Iglesia. También destacamos la relación de Sagrada Escritura y liturgia. En el centro de la comunidad cristiana se encuentra siempre el misterio pascual de Cristo. Este acontecimiento central y cualquier otro aspecto de la economía salvífica se convierte en objeto de una celebración litúrgica desde el momento en que son anunciados, proclamados y celebrados en la liturgia de la palabra. Igual, tomemos en cuenta la reflexión anterior para ya no detenernos en este aspecto. Lo único que les recuerdo es precisamente que en Sacrosanctum Concilium número 7 se dice que cuando se proclama la palabra de Dios en la liturgia, es el mismo Cristo el que proclama. Por eso hemos de prestarle un buen servicio a la palabra de Dios, preparar la lectura, leerla con parsimonia, con calma, con claridad, para que sea escuchada la palabra, no en nuestra voz la prestamos, pero que se escuche la palabra de Dios. Y lo mismo, haciendo referencia a la hermenéutica de la palabra de Dios, estoy convencido que el lugar primordial o el más relevante para la interpretación de la palabra es el contexto litúrgico. Puedo estudiar y leer de manera personal, puedo estudiar y leer en grupo, en familia, en comunidad, pero en donde mejor podemos comprender y actualizar la palabra es en la oración litúrgica. La Sagrada Escritura y autocomunicación de Dios. En
Dei Verbum 23 leemos, porque en los sagrados libros el Padre que está en los cielos, perdón, esto está en el 21, va con amor al encuentro de sus hijos y habla con ellos. Es Dios que sale al encuentro de nosotros. Las otras búsquedas del hombre hacia Dios son las religiones, pero nosotros afirmamos la revelación personal de Dios, que sale al encuentro de nosotros y se comunica y comunica su designio para la humanidad. De ahí que siempre se ha de repartir fructuosamente al pueblo de Dios el alimento de las Escrituras, que ilumina la mente, robustece las voluntades y enciende los corazones de los hombres en el amor de Dios. Dei Verbum 23. De modo que hay una función de mediación de los libros sagrados con respecto a la palabra de Dios. En Verbum Domini, cuando se habla de la interpretación de la Escritura y cuando se habla también de la naturaleza de la Sagrada Escritura, se dice que la palabra de Dios está antes de la Escritura, en la Sagrada Escritura y más allá de la Sagrada Escritura. Entonces es preciso tener clara la diferencia. Si bien la Sagrada Escritura es palabra de Dios, no es toda la palabra de Dios. Dios habló en la creación, en la vida, en la historia, en las tradiciones, particularmente del pueblo de Israel, y después se consignaron por escrito. Jesús se reveló sobre todo como palabra del Padre, por su palabra misma, por su persona misma en los acontecimientos. Primero fue experiencia discipular y apostólica. Se fueron dando tradiciones orales y después se consignó por escrito. Entonces, la palabra fue antes de la Escritura. Está en la Escritura. La Sagrada Escritura es palabra de Dios consignada por escrito, en donde se expresa lo que Dios quiere comunicar a la humanidad. Pero la palabra de Dios también está hoy, en la vida, en los acontecimientos, en los hermanos. Siempre a la luz de la Sagrada Escritura podemos discernir cómo Dios hoy nos sigue hablando y particularmente, como se decía al final, en la liturgia. Y finalmente, la eficacia de la palabra. En el número 21 de Dei Verbum dice, es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia. Firmeza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. De sustento y vigor de la Iglesia y de la vida. Vale la pena que ustedes puedan leer de nuevo la constitución de la Dei Verbum para que pues reavivemos lo que ahí los padres conciliares nos animan, nos dicen para poder vivir la palabra de Dios pues en lo cotidiano de nuestra existencia. El cardenal Martini, que fue un gran exégeta y un gran pastor, arzobispo de Milán, al norte de Italia, y que tuvo la experiencia sobre todo de incentivar la lección divina con jóvenes. Él, a propósito de estos últimos números, capítulo 6 de la Dei Verbum, dice, si la Sagrada Escritura realmente es el alimento y la regla de la religión, debe estar completamente al alcance de todos los fieles. Es que la Sagrada Escritura esté al alcance de todos. Debe ser objeto del estudio atento de los exégetas. Los exégetas estudian particularmente la Escritura para apoyar a los pastores y a la iglesia, a los fieles, para que vivamos el contenido revelado en las Escrituras. Debe constituir el alma de la teología, y podemos decir ahora también, no solo el alma de la teología, sino el alma de toda la vida pastoral de la iglesia. Entendido pastoral aquí como toda la misión de la iglesia. Debe ser leída por todos, tanto sacerdotes como laicos, y todos deben recibir ayuda para la comprensión, para comprenderla y hacer de ella el alimento de sus almas. Entendemos aquí cuando se habla de alma, se entiende pues toda la persona, todo el ser humano. Es pues el sentido antropológico de la revelación y de la salvación. Recordemos, San Ireneo afirma, la gloria de Dios es que el hombre viva, el ser humano viva y viva en plenitud.
Recordamos ahora algunas imágenes o símbolos sobre la primacía de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una fuente o como un manantial. En Juan 4, 13, 14 leemos: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, en cambio el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed. Porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial que conduce a la vida eterna, le dice Jesús a la mujer samaritana. La palabra de Dios es como lluvia. Así leemos en Isaías 55, 10, 11, como la lluvia y la nieve caen del cielo y solo regresan ahí después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así será la palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cabo mi encargo. Ya en la carta a los Hebreos se nos dirá que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es como semilla. Aquí recordamos la primera parábola que Jesús pronuncia, parábola sobre el reino, es la parábola de la semilla sembrada en el campo. Y comienza diciendo: escuchen, y pronuncia la parábola. Y al final dice: el que tenga oídos, que escuche. De modo que nos invita con esta parábola a la escucha de la palabra de Dios para que ésta pueda rendir frutos. La conocemos, la parábola, distintos tipos de terrenos. El Señor la siembra con generosidad, pero depende también de los que escuchamos la palabra de Dios, qué tan fructífera sea en nosotros. La palabra es eficaz, pero también requiere de nuestra disponibilidad y docilidad. La palabra de Dios es roca, así lo leemos en el Salmo 18:3, por ejemplo. La piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en la piedra fundamental. Y en varios textos del Nuevo Testamento se recurre a esta imagen. Benedicto XVI, el Papa, particularmente refería esta imagen de la palabra de Dios como roca, en la que encontramos firmeza, seguridad, para poder caminar, para poder estar en nuestra vida. Otra imagen es la palabra de Dios como lámpara. Este texto lo conocemos mucho, es el Salmo 119, tengo entendido el texto más largo del Salterio, el Salmo más largo. Todo él goza de la palabra de Dios, glorifica a Dios por su palabra, con distintos sinónimos, le llama mandamientos, le llama decretos, le llama palabra, mandamientos, pero siempre es gozándose el ser humano creyente por la palabra de Dios. Y dice en el verso 105, lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mi camino. Al caminar durante la oscuridad de la noche, nada mejor que una lámpara para iluminar el camino. Así también la palabra de Dios ilumina el camino de los hombres, orienta toda la vida humana. La palabra de Dios cura. Ya en Sabiduría 16:12 leemos: no los curó la hierba ni emoliente alguno, se dice de Israel en el desierto, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana. Y ya Jesús, como el sabio por excelencia, el Hijo de Dios, él también cura. Por ejemplo, en Mateo 8, dice, en 8:8 dice: di una palabra tuya, mi siervo quedará sano. Jesús le dijo: ve, tu siervo ha sido sanado. Solo para aludir un evento, pero Jesús sana, Jesús cura, es como un, pues, ¿qué decimos? Bueno, no es la expresión, más que curandero sería como un médico.
médico que cura y libera. Y recuerden que siempre la curación de Jesús va acompañada con el perdón de los pecados. Y finalmente, la palabra de Dios es sabia. Esta imagen no es bíblica, pero sí ha sido propuesta en algunos ámbitos de la animación bíblica para referirse a la palabra de Dios que ha de nutrir la vida de la iglesia, como la savia lleva los nutrientes por todo el tronco y todas las ramas de un árbol. Hay algunos otros símbolos, por ejemplo, se dice también en Verbum Domini que la palabra de Dios llega a ser el corazón de toda la actividad pastoral de la iglesia. Entonces es el corazón, sabemos. En nuestro contexto es pues el centro de toma de decisiones, expresión amorosa. En el contexto bíblico el corazón expresaba más bien pues el interior de las personas donde discierne y decide lo que hace en su vida. Pasemos ahora propiamente a la animación bíblica de la pastoral. Es importante tener presente que lo que ahora reflexionamos acerca de la animación bíblica pastoral tuvo su primer impulso en la constitución dogmática Dei Verbum, como ya lo dijimos. En gran medida el acercamiento a la palabra de Dios por parte de todos en la iglesia se la debemos a la Dei Verbum. También la manera de interpretar la Sagrada Escritura es orientada hasta ahora por los criterios dados por esta Constitución. Ya la semana pasada, Thais hizo favor de compartir con nosotros pues, los criterios de lectura e interpretación de la Sagrada Escritura. Ahora podemos conocer la Sagrada Escritura, sí, pero no basta con conocerla, sino que hace falta orar con la Sagrada Escritura y hacer vida su mensaje para luego llevar la palabra a otros. Esa es la misión. Pero antes de la misión, pues está también la formación con la lectura orante de la Sagrada Escritura. Etapas vividas hasta lograr el paradigma de la animación bíblica de la pastoral. Recordemos que el interés bíblico en la Iglesia Católica surge como movimiento bíblico, así como hubo después, durante y después del concilio, movimiento litúrgico, movimiento ecuménico, pues hubo un movimiento bíblico que se ocupó de la difusión de las Biblias y del conocimiento de ella. Todavía recuerdo yo en los años 70, 80 haber participado en lo que se llamaba movimientos bíblicos y había encuentros masivos, había reflexiones bíblicas y también se procuraba hacer llegar la Biblia a todos. En uno de esos encuentros se decía, con la Biblia en la mano. Es una forma de animar a las comunidades para que tengan la Biblia. Luego la pastoral bíblica tenía por objeto de su actividad la Biblia, pero se planteaba ya como una pastoral más entre diversas pastorales que se creaban para evangelizar. Se hablaba de la pastoral orgánica de conjunto y dentro de esas pastorales estaba también la pastoral bíblica como una entre otras pastorales. Ahora hablamos de la animación bíblica de la pastoral o de la vida de la iglesia y busca que la palabra de Dios que está en la Sagrada Escritura transmita y sea en la pastoral orgánica de la iglesia la savia y el corazón que hace realidad el encuentro con Jesucristo en todas las instancias pastorales. Insisto, hay una distinción entre palabra de Dios y Sagrada Escritura. Ahora los que estamos convencidos de la animación bíblica pastoral en la iglesia, no nos enfocamos solo a que la gente tenga la Biblia, ni mucho menos somos promotores o vendedores de Biblias, no. Pero además, en una reflexión más seria, leía yo, las Biblias, la Biblia es el libro más impreso y también el libro más vendido. Y ahí mismo alguien reflexionaba, pero
Pero la Biblia es para que la leamos en una actitud de escucha, en una actitud de oración, para que la palabra comprendida la podamos luego pues hacer vida. Siempre estamos en ese camino, en ese proceso. Jesús, que es la palabra, comenzó su ministerio invitando a la fe y a la conversión, o a la conversión y la fe, y siempre estamos en camino. ¿Qué es la animación bíblica pastoral? La importancia de una pastoral bíblica entendida como animación bíblica de la pastoral, que sea escuela de interpretación o conocimiento de la palabra, de comunión con Jesús u oración con la palabra, de evangelización enculturada o de proclamación de la palabra, dice el documento de Aparecida 248. Permítame tantito, prefiero, si es posible ahorita, compartir. Yo tenía por aquí el documento. Sí, aquí está, pero paciencia. Documento de Aparecida. Estamos en los lugares de encuentro con Jesucristo. Benedicto XVI había repetido, la iglesia es nuestra casa. Esta es nuestra casa. En la Iglesia Católica tenemos todo lo que es bueno, todo lo que es motivo de seguridad y de consuelo. Quien acepta a Cristo, camino, verdad y vida, en su totalidad tiene garantizada la paz, la felicidad, y en esta y en la otra vida. Y habla entonces de los encuentros con Jesús. Se hace, por tanto, necesario proponer a los fieles la palabra de Dios como don del Padre para el encuentro con Jesucristo vivo, camino de auténtica conversión y renovada comunión y solidaridad. Los discípulos de Jesús anhelan nutrirse con el pan de la palabra, quieren acceder a la interpretación adecuada de los textos bíblicos, interpretación adecuada de los textos bíblicos, a emplearlos como mediación de diálogo con Jesucristo. Fíjense otra vez, mediación de encuentro y mediación de diálogo con Jesucristo. Es lo importante. No caigamos en un biblicismo, o sea, la pura Biblia. No, la Biblia es mediación de encuentro con Dios, mediación de encuentro con Jesucristo e incluso mediación de encuentro entre nosotros. De manera que sea alma de la propia evangelización y del anuncio de Jesús a todos. Y aquí es donde dice, por eso la importancia de una pastoral bíblica entendida ahora como animación bíblica de la pastoral, esa escuela de interpretación o de conocimiento de la palabra, de comunión con Jesús u oración con la palabra y de evangelización enculturada o de proclamación de la palabra. Aquí están pues ya indicadas las tres tareas fundamentales de la animación bíblica pastoral a las que nos referiremos más adelante de nuevo. La Verbum Domini por su parte señala en el número 73. Para resaltar el puesto central de la palabra de Dios en la vida eclesial, recomienda incrementar la pastoral bíblica no en yuxtaposición con otras formas de pastoral, sino como animación bíblica de toda la pastoral. Aquí resulta interesante cómo subraya que la animación bíblica ha de ser de toda la pastoral, entendiendo aquí pastoral como todo el proceso evangelizador misionero, el querigma, la catequesis, la enseñanza, la teología, todo ese proceso entendido aquí, o la pastoral aglutinando todo eso. Tengo el texto aquí de la Verbum Domini, también lo tengo en PDF, pero estoy todavía en esto de que prefiero leer el texto en físico.
Dice, no se trata de añadir algún encuentro en la parroquia o la diócesis, sino de lograr que las actividades habituales de las comunidades cristianas, las parroquias, las asociaciones y los movimientos se interesen realmente por el encuentro personal con Cristo que se comunica en su palabra. Y aquí nos recuerda, pues, o porque la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Pero ¿de qué se trata la animación bíblica de la pastoral? Aquí lo que ya les leía, de que las actividades cotidianas de las comunidades nos lleven de veras a un encuentro personal con Jesucristo. Hace tiempo recuerdo haber leído un pequeño librito que se llamaba La Biblia no es un libro, es una persona. O sea, aquí el centro es, o lo relevante es encontrarnos con Jesucristo. La animación bíblica pastoral consiste en impulsar y animar la vida pastoral de la iglesia desde la palabra de Dios revelada y puesta por escrito en la Sagrada Escritura, contando con la tradición viva de la iglesia y con el magisterio, en la búsqueda de la realización del reinado de Dios. O sea, lo último es que Dios reine en nuestra vida y nosotros junto con Él, que participemos de su reinado. Y aquí destacamos, junto con los documentos de la iglesia, que nosotros no leemos solo la Sagrada Escritura, sino siempre dentro de la tradición viva de la iglesia, cuyo testimonio, según dice el mismo Verbum Domini, es el catecismo de la iglesia católica. Ahí está la garantía de lo que la tradición viva de la iglesia nos comunica hasta hoy. El sensus fidei también, el sentido de la fe que tienen los fieles. Si alguien predica un evangelio extraño, los primeros que se dan cuenta son los fieles. Y luego con el magisterio de la iglesia siempre ha estado en una actitud humilde al servicio de la Sagrada Escritura y hasta hoy no se ha pronunciado sobre la interpretación así precisa de algún pasaje. Deja camino libre para la lectura e interpretación en la iglesia, pero siempre va orientando, siempre se va inspirando, podemos usar la palabra se inspirando, pero más bien como van acompañándose del Espíritu Santo, porque en todo el magisterio de la iglesia de estos últimos años está permeada por la Sagrada Escritura. No solamente unas citaciones, sino todos los documentos se van inspirando en la Sagrada Escritura. ¿Cuáles son las funciones principales de la animación bíblica pastoral? Ya las dijimos de pasada, si lo leíamos en el documento de Aparecida, pero ahora lo vamos a destacar. Ayudar a leer e interpretar la Sagrada Escritura mediante métodos adecuados para descubrir en ella lo que Dios quiere de nosotros hoy. Por eso se habla de la escuela de interpretación. Orar con la palabra de Dios en actitud de fe y confianza en Dios para ponernos a su servicio y a servicio de la humanidad. Es escuela de oración y de comunión. La Sagrada Escritura, la lectura de la palabra de Dios, mediante la oración nos ha de llevar a vivir en la comunión, no 1 al 4, vivir en comunión entre nosotros y comunión con Dios. Testimoniar y anunciar la palabra de Dios para que muchos otros hombres y mujeres se encuentren también con Jesucristo y lo acepten como su Señor y Salvador. Esa es la misión que nos encomienda el Señor. Recuerden Mateo, allá en el capítulo 28, al final de Mateo, dice: vayan y hagan discípulos míos a todas las naciones. O sea, esa es la tarea que tenemos nosotros. Eso sí, bautizándolos en el nombre de la Trinidad y enseñándoles a guardar lo que Jesús mismo nos ha enseñado a nosotros. Por eso la animación bíblica de la pastoral ha de ser también escuela de evangelización inculturada.
Ahora bien, ¿quiénes son los agentes de la animación bíblica pastoral? Porque en una visión anterior decíamos, ahí están los del equipo de pastoral bíblica que se encarguen. Ahora no podemos decir así. La animación bíblica pastoral compete a todos los fieles cristianos, con mayor razón a los señores obispos, los presbíteros y religiosos o religiosas. Es decir, todos y cada uno de los creyentes que estamos en la iglesia somos agentes de la animación bíblica pastoral. No obstante, es conveniente que haya un equipo responsable del ABP que tendrá como tarea ser el motor de las diversas acciones de la animación bíblica pastoral. Hoy se habla pues de la interlocución, de la transversalidad, de la articulación entre las distintas comisiones y dimensiones, pero en todas y cada una de ellas ha de haber siempre presencia de la palabra de Dios. Y de suyo es muy interesante constatar que en nuestros días, en los distintos encuentros, los señores obispos, los sacerdotes, religiosos, los fieles laicos, leemos la Sagrada Escritura en un momento de oración. A veces son breves, a veces son un poquito más amplios. Realizamos el ejercicio de la lección divina, aunque hay que decirlo, la animación bíblica pastoral no se reduce a la lección divina, pero este es un recurso muy importante. Y termino con una pregunta: ¿por qué es relevante o importante la animación bíblica pastoral? Puesto que la ignorancia de la Escritura es la ignorancia de Cristo, la animación bíblica de toda la pastoral ordinaria y extraordinaria llevará a un mayor conocimiento de la persona de Cristo, revelador del Padre y plenitud de la revelación divina. Es importante porque la lectura e interpretación, la comprensión y la práctica de la palabra de Dios nos va a llevar pues al encuentro con Jesucristo vivo. Jesús mismo al final del Sermón de la Montaña dice, allá en el capítulo 7 de Mateo, no el que me diga Señor, Señor entrará en el reino, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Entonces se trata, como ya desde el Antiguo Testamento se decía, de escuchar la palabra, pero de poner en práctica la palabra de Dios.